exposición vamos a hablar acerca del beneficio de seguro de vida, vamos a hablar acerca de la ley 3683. ¿Qué nos dice esta ley 3683? Es una ley que modifica el decreto legislativo 1133, pero respecto a los pensionistas antiguos, ¿no? Del decreto ley 19846. También vamos a hablar acerca de la doble percepción, ¿no? Si el personal en situación de retiro puede laborar, ¿no? Puede laborar en otra entidad del Estado, siendo pensionistas, y puede recibir una remuneración y una pensión, y desde cuándo se encuentra vigente esto y bajo qué denominaciones de trabajo se encuentra vigente esta norma, ¿no? Que muchas veces no lo saben, y lo que optan por hacer es suspender su pensión, para poder trabajar en alguna otra entidad del Estado. Vamos a hablar acerca de las bonificaciones y bajo qué normativas se dan estas bonificaciones para el personal que se invalida en cumplimiento del deber, así como para sus sobrevivientes también, ¿no? Hablaremos sobre la ley 29973, la Ley General de Personas con Discapacidad, y que parte del decreto ley 19846 modifica, ¿no? Y sobre qué trata. Veremos también lo que es subsidio por fallecimiento, derecho de luto y gastos de sepelio. Estos beneficios son para aquellos que hayan pasado la situación de retiro antes del 10 de diciembre del 2012. No, ahora lo vamos a explicar, e inclusive también pongo a disposición de ustedes las diapositivas, no sé si se las pudieran pasar, para que las tengan como referencia. Por último, también vamos a hablar algo acerca de la CTS y el cambio de residencia de los empleados civiles de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Si les corresponde, bajo qué normativa les corresponde a ellos. Sigamos, por favor. Beneficio de seguro de vida, ¿no? Este beneficio de seguro de vida está dado por la ley 29420, vigente desde el 8 de octubre del 2009, ¿no? Aquí se va a otorgar este beneficio de seguro de vida por única vez al momento en que el personal se invalida o fallezca en cumplimiento del deber, ¿no? Y solamente en esos casos. Es para el personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, para los bomberos voluntarios, y también con una última modificación que se dio en el año 2010 para aquellos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario. Este beneficio no es pensionable, les vuelvo a repetir, se otorga por única vez al fallecimiento o invalidez en cumplimiento del deber, ¿no? Quiere decir que si fallecen en acto ajeno al servicio, este beneficio no puede ser otorgado a los sobrevivientes o a los herederos legales según el caso, según corresponde. ¿Cuánto corresponde? La UIT vigente al momento de la resolución o del acto administrativo que otorga dicho beneficio. Supongamos que si el efectivo policial o militar fallece en el año 2020, pero su resolución es emitida en el año 2021, entonces este seguro de vida será pagado con la UIT vigente al momento de la expedición del acto administrativo. Vale decir, estamos 2021, aunque haya fallecido en el 2020, será el monto de 4.400, que es la UIT del año 2021, por 15.49, ¿no? 68.156, ¿no? Es el monto del seguro de vida en la actualidad. ¿Quién financia este beneficio de seguro de vida? En el caso de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, en el caso de la Policía Nacional del Perú, para los bomberos voluntarios, la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, y el INPE respectivamente, ¿no? Para los trabajadores de esa institución. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Este es el modelo de carta declaratoria de beneficiarios. Es un documento mediante el cual todo el personal policial, una vez que egresa de las escuelas, debemos llenar y legalizar nuestra firma a través de un notario
público, ¿no? Ese es el modelo. Se nos dice aquí que tiene que ser llenado con letra imprenta legible, el porcentaje a otorgar no debe exceder el 100%, ¿no? Ahí vemos una columna donde se ponen los nombres y apellidos de los beneficiarios, ¿no? Es la voluntad del policía o del militar o de aquellas personas que he nombrado, a quién se le va a otorgar este beneficio de seguro de vida, ¿no? La persona que ellos escojan. Como les dije, tiene que estar legalizada, una firma legalizada por un notario público. Esta carta declaratoria de beneficiarios no es una herencia, solamente se apertura esta carta declaratoria si la resolución o el acto administrativo que se emite en la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? Dice literalmente que ha sido dado de baja por fallecimiento en cumplimiento del deber, ¿no? Por las 4 causales que ya hemos venido estudiando a lo largo de este diplomado. Prima la voluntad del causante, como les vuelvo a repetir, ¿no? Es una compensación económica. Dice, si alguno de los beneficiarios se encontrara fallecido, se va a incrementar a los que se encuentren consignados directamente en forma proporcional, ¿no? No es que falleció uno de los beneficiarios y los herederos legales de este fallecido van a recibir esta compensación. No, se va a acrecentar en la parte proporcional a los que se encuentren en esta carta declaratoria de beneficiarios. ¿Y qué sucedería si el policía pues no ha realizado el llenado de esta carta declaratoria y no lo ha presentado a su comando y a su vez el comando no lo ha remitido? O de repente lo ha presentado a su comando, pero no al área correspondiente, que es el área de seguro de vida, que queda en la Avenida Brasil, en Melo Franco. Entonces, si este seguro de vida, esta carta declaratoria no se encuentra en esta sección, ¿qué es lo que sucedería? Entonces se tendría que hacer una sucesión intestada y otorgar a los herederos legales del causante conforme a ley. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el beneficio de seguro de vida. Por si acaso, el seguro de vida está regulado para la Policía Nacional del Perú en el Decreto Legislativo 1132 del 8 de diciembre del 2012, ¿no? Quienes deseen saber acerca de esta normatividad lo van a encontrar regulado ahí. Regulación de pensiones. Vamos a hablar acerca de la regulación de pensiones. Les hablé en la primera clase que teníamos grupos distintos de pensionistas, ¿no? Tenemos los pensionistas de Montepío, aquellos que pasaron a retiro a partir de los 7 años de servicios y que son pensionistas muy antiguos, ¿no? Muchas veces pasaron, como les vuelvo a repetir, con 7 años de servicios, 8 años, 9, 10, entonces ellos cobran en ambas partes su pensión y es una pensión de retiro no renovable. Ya con la dación del decreto ley 19846 a partir del 1 de enero de 1973, se crea otra clase de pensionistas, ¿no? Como lo es para el personal femenino a partir de los 12 años y medio y para los varones a partir de los 15 años de servicios. Entonces, este es otro grupo de pensionistas. Anteriormente, ya con la promulgación del decreto legislativo 1133 del 10 de diciembre del 2012, se crea una tercera clase de pensionistas que aún todavía no tenemos ninguna promoción de estos pensionistas, puesto que todavía recién este decreto legislativo tiene 8 años de creación, y todavía para que sean pensionistas, como ya les he venido explicando, deberían pues tener 20 años de servicios, ¿no? Entonces, a ver, nos dice acá, con el decreto legislativo 1133 se crearon 2 clases de pensionistas del régimen del decreto ley 19846. Así es. ¿Por qué? Porque los que pasaron a la situación de retiro hasta el 9 de diciembre del 2012, ¿no? En el decreto legislativo 1133 nos decía que ellos iban a mantener su estructura remunerativa. Es decir, todos aquellos que pasaron a la situación de retiro hasta antes de la fecha que aquí les menciono, seguían conservando los 36 rubros en sus boletas de pago. Y obviamente era una pensión mucho menor de la remuneración consolidada que se dio con el decreto legislativo 1132.
Por ende, a ellos no les alcanzó la remuneración equiparada, ¿no? Entonces, este fue un primer grupo de pensionistas, ¿no? El segundo grupo de pensionistas se crea con la promulgación del decreto legislativo 1133. ¿Por qué? Porque todos aquellos que pasan a retiro a partir del 10 de diciembre del 2012, como ya habían percibido una remuneración consolidada en situación de actividad, ¿no? Entonces su remuneración, su pensión era igual, era la misma, ¿no? A la remuneración consolidada en situación de actividad. Se crearon aquí dos grupos de pensionistas, ¿no? Con el decreto legislativo 1133. ¿No? Yo cobré una remuneración consolidada, pasé a retiro el 1 de enero del 2013 y también como pensión recibo una remuneración consolidada. Sin embargo, aquel que pasó el 9 de diciembre del 2012 seguía manteniendo su estructura remunerativa. La siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, ya en noviembre del 2017 y a raíz de acciones de amparo, a raíz de demandas y peticiones que hizo aquellos que se encontraban en situación de retiro, sale la ley 3683. Esta ley modifica el decreto legislativo 1133 y su reglamento, ¿no? Que es aprobado mediante el decreto supremo 014 del año 2018. Y nos modifica este decreto legislativo 1133, ¿en qué sentido? Nos dice que el personal que pasó a retiro a partir del 9 de diciembre o antes del 9 de diciembre del 2012 y que percibían su pensión anterior con esos 36 conceptos, su pensión iba a ser regulada a una remuneración consolidada, iba a ser equiparada, ¿no? Y esa es la parte en que modifica y nos dice que los pensionistas del régimen de pensiones del decreto ley 19846 perciben como concepto de pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el decreto legislativo 1132, ¿no? Según el grado remunerativo en base al cual percibe su pensión, de conformidad con los artículos 5, 10, 39 y 41 del decreto ley 19846, sus normas modificatorias y complementarias, ¿no? Entonces, todos aquellos pensionistas que pasaron, o todo aquel personal que pasó la situación de retiro antes del 10 de diciembre del 2012 y cuyas pensiones eran renovables, pasaron a ser equiparados con una remuneración consolidada, lo que no ocurrió así con aquellos que tenían menos de 20 años de servicios, ¿no? Aquellos que tenían en menos de 20 años de servicios y que tenían una pensión de retiro no renovable, ellos hasta la actualidad siguen manteniendo su estructura remunerativa con los 36 conceptos y por ende una pensión menor, ¿no? Así tengan el mismo grado, la misma jerarquía, perciben una pensión menor. Solamente aquellos que tienen una pensión de retiro renovable se equiparó a una remuneración consolidada. ¿Y desde cuándo? No desde el 10 de diciembre del 2012, sino la misma ley 3683 lo indica a partir del 1 de enero del 2018. A todos los pensionistas se les equiparó, salvo a los que tienen una pensión de retiro no renovable. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí está, ¿no? Aquí podemos ver en esta diapositiva, antes del 10 de diciembre del 2012 percibían una pensión menor y beneficios, con sus beneficios no pensionables, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, si era un técnico de primera, tenía el monto de su pensión y tenía el monto de combustible, ¿no? Por ejemplo, técnico de primera 245, brigadier y superior era 300, 145, 300 creo que era, ya no recuerdo. Y después del 10 de diciembre del 2012 se homologaron, ¿no? Sus remuneraciones se homologaron y pasaron a percibir la pensión equiparada, ¿no? Con la remuneración consolidada, a mérito de la ley 30683 y a partir del 1 de enero 2018, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Doble percepción. Doble percepción. De esto hablamos un poquito en la clase pasada, ¿no? Cuando dijimos que el decreto legislativo 1132 prohibía al personal
en situación de actividad percibir dos remuneraciones, ¿verdad? Sin embargo, desde el año 2009, desde el año 2006, perdón, desde el año 2006, para los pensionistas, ¿no? Para los policías y militares en situación de retiro, se promulga esta ley 28939, era una ley básicamente que aprobaba el crédito suplementario y transferencias de partidas a cargo del presupuesto del sector público para el año 2006. Sin embargo, en su segunda disposición final, exoneraba al personal en actividad y retiro para percibir dos remuneraciones o una remuneración y una pensión cuando labore en el serenazgo, ¿no? Esto a partir del 23 de diciembre del 2006. Y ojo, para el personal en actividad, en uso de sus vacaciones u horas o días de descanso, ¿no? Si se acordarán, anteriormente el personal que se encontraba en situación de actividad podía trabajar en lo que era seguridad ciudadana, serenazgo básicamente, ¿no? En el año 2006 todavía no existía seguridad ciudadana, sino serenazgo. Y los retirados, de la misma forma, también podían trabajar en lo que era una unidad de serenazgo de las distintas municipalidades a través de Lima Metropolitana y también en provincias, y podían percibir su pensión y podían también percibir esta remuneración a través de la municipalidad, ¿no? De la jurisdicción donde se encontrara laborando. Posteriormente a ello, por favor, la siguiente diapositiva. Como les había comentado, ¿no? El decreto legislativo prohibía prohíbe esta doble percepción, ¿no? Sin embargo, ya había anteriormente una normatividad donde permitía que se elabore en serenazgo. El 1132 que sale vigente desde el 10 de diciembre del 2012 prohibía al personal de las Fuerzas Armadas y PNP que perciba dos ingresos del Estado. Sin embargo, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, en el año 2013, el 2 de abril de 2013, se modifica el decreto supremo 013, que es el reglamento del decreto legislativo 1132, ¿no? Y nos dice que si el personal que pasa la situación de retiro reinicia sus labores para el Estado, podrá percibir su pensión y una remuneración, siempre y cuando el monto no supere el monto máximo establecido en el decreto de urgencia 038 del 2006. ¿Y qué nos dice el decreto de urgencia 038? Que ningún funcionario o servidor público puede percibir ingresos mensuales a 6 unidades de ingreso del sector público, salvo en los meses de julio y diciembre, ¿no? Acá está exceptuado el presidente de la República, los que trabajan en directorios también, ¿no? Entonces, aquí ya se permitía, ¿no? Se permitían esto para los pensionistas que laboren en unidades. ¿Y en qué unidades? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿No? Como les dije, no debía superar las 6 UISP, unidades de ingreso del sector público, por la suma de 15.600. No podía superar la suma de la remuneración y la pensión, no podía superar los 15.600. Y esto está vigente hasta la actualidad. No puede superar los 15.600 la suma de la pensión, ¿no? Del administrado y la remuneración por su nuevo empleo. Ahora, si supera esta suma, el administrado tendría que escoger en qué organismo se va a proceder a descontarle, ¿no? el excedente, ¿no? El excedente. Si no lo elige, entonces procedería pues que lo haga el MININTER, el Ministerio de Defensa o la Caja de Pensiones Militar Policial, ¿no? Donde él se encontrara percibiendo su remuneración o su pensión. La siguiente diapositiva, por favor. Ese mismo año, en el año 2013,
se promulga la ley 30026 y su reglamento que se aprueba en el año 2014. Y esa era una ley que autorizaba la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y también de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional, ¿no? Áreas vinculadas a seguridad ciudadana y seguridad nacional, ya que la denominación de serenazgo cambió. Entonces también sale esta ley número 30026 y estas personas que se encontraran trabajando en los gobiernos locales, regionales, instituciones públicas y empresas del Estado que el mismo reglamento consigna, ¿no? Y que se encontraran vinculadas a lo que es seguridad ciudadana y seguridad nacional, podían ya percibir remuneración y pensión sin exceder los 15.600. ¿No? Hemos visto muchas veces que estaban nombrados como supervisores, como gerentes de seguridad ciudadana, ¿no? Muchos oficiales en situación de retiro. Sin embargo, el monto de sus ingresos, de ambos ingresos, no podía superar los 15.600. Esto estuvo vigente a partir del 24 de mayo del 2013, pero todavía aquí había cierto freno para poder trabajar en el ámbito de la administración pública, porque solamente estos trabajos estaban vinculados solamente a seguridad ciudadana, seguridad nacional, y no se podría ingresar a laborar, o mejor dicho, sí podrían ingresar a laborar, pero no podrían percibir su pensión y la remuneración por su nuevo empleo, ¿no? Como en el caso de fiscalías, como en el caso de juzgados, como en el caso de, Sedapal, muchos de esos organismos del Estado. ¿Quiénes no podrían acogerse a esta doble percepción? Y lo indica el reglamento de la ley 30026, ¿no? ¿Quiénes no pueden acogerse a esta doble percepción? Aquellos que hayan pasado la situación de retiro por razones disciplinarias o actos de corrupción, así como los que se encuentran inhabilitados por mandato legal o por resolución administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. Entonces, vemos que estas personas, estos administrados, pues, si bien es cierto, podrían ser contratados en alguna institución pública, ¿no? A nivel nacional, sin embargo, no podrían percibir su pensión y la remuneración por su nuevo empleo. Ambos no podrían percibir. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En el año 2017, vigente a partir del 9 de febrero del año 2017, se promulga la ley 30539 y su reglamento, ¿no? Esta ley ya es mucho más amplia que la anterior, que estaba solamente vinculada a lo que era seguridad ciudadana y seguridad nacional. Y esta modifica el artículo único de la ley 30026. Modifica en el sentido que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional para apoyar en áreas de seguridad ciudadana, seguridad nacional y los servicios administrativos, ¿no? Y los servicios administrativos. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, con la ley 30026, la Caja de Pensiones Militar Policial decía que estos pensionistas, tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, debían trabajar en seguridad ciudadana, ¿no? Debían trabajar en una municipalidad, en la unidad de seguridad ciudadana, ¿no? Y en seguridad nacional, en todas aquellas instituciones que se encuentran mencionadas en el reglamento. Sin embargo, si esta persona, por ejemplo, laboraba en lo que era el área de seguridad, supongamos, de la empresa Sedapal, ¿no? Que es una institución pública, no le correspondía porque su trabajo no tenía nada que ver con seguridad ciudadana. Entonces se genera una serie de controversias, ¿verdad? Esta ley 30539 amplía ya más allá el panorama, y todos aquellos que trabajen en áreas administrativas, en cualquier institución pública, pueden acogerse a este beneficio de doble percepción, ¿no? Con la ley 30539 vigente en la actualidad. Esto es, como les vuelvo a repetir, a partir del 9 de febrero del 2017, ¿no? Todos aquellos que sean contratados, ¿no? Bajo cualquier modalidad de contratación, a partir del 9 de febrero del 2017,
17 pueden acogerse a esta doble percepción. La siguiente diapositiva, por favor. Los requisitos para acogerse a esta doble percepción, ¿no? Por ejemplo, yo paso a la situación de retiro y postulo para en algún distrito judicial, ¿no? Al Poder Judicial postulo, ¿no? Entonces, mi trabajo va a ser netamente administrativo. Entonces, podría yo acogerme a esta doble percepción, presento una solicitud dirigida a la institución pertinente, ¿no? Voy a presentar una copia de mi contrato, ¿no? Bajo qué modalidad estoy siendo contratado, porque en el contrato, normalmente, que es contratación administrativa de servicios, figura ahí el plazo, ¿no? La modalidad del contrato, figura el monto de lo que se va a percibir, ¿no? Y como en la división de pensiones, pues ya tenemos los montos que se perciben en situación de retiro, procedemos a hacer la sumatoria. Si no excede, se consigna en eso en la resolución administrativa y se autoriza la doble percepción, se envía esa resolución a la Caja de Pensiones Militar Policial para que la Caja de Pensiones Militar Policial tome conocimiento y siga pagando al efectivo policial o militar su pensión. Que se procede solamente a suspender los beneficios de aguinaldos por fiestas patrias, Navidad y la bonificación por escolaridad, que definitivamente eso sí no lo puede percibir doblemente del Estado, no puede percibir ambos, ¿no? Boleta de pago de remuneración mensual, bueno, pero esto ya es boleta de pago de remuneración mensual, sí, bueno, sí también. Sabemos que aquel que está contratado como CAS no percibe lo que es bonificación por escolaridad, ¿no? Solamente los beneficios de aguinaldos por fiestas patrias, entonces procederíamos a suspender solamente dichos beneficios a través de la división de pensiones, ¿no? Pero es importante que comuniquen, puesto que si no comunican y Caja de Pensiones Militar Policial en algún momento se da cuenta que se genera una doble percepción, entonces procede pues cobrarle, ¿no? Al administrado lo que ha cobrado doblemente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. La ley 29973 del 13 de diciembre del 2012, la Ley General de Personas con Discapacidad, y esto creo que lo hablamos en la clase pasada cuando nos referíamos a los hijos discapacitados. Hablamos ahora ya de hijos discapacitados. Ya no hablamos de hijos incapacitados porque la ley, no la tengo ahorita en la mente, la ley de apoyos y salvaguardias y eliminó, ¿no? Eliminó en el Código Civil, modificó, y todas las personas tienen capacidad jurídica, ¿no? Inclusive aquellas que han sido interdictos han recobrado su capacidad jurídica. Por ende, la ley 29973, la Ley General de Personas con Discapacidad, en el año del 2012, nos modifica el artículo 25 del Decreto Ley 19846, es el único artículo del Decreto Ley 19846 que nos ha modificado en el 2012, acerca del otorgamiento de pensión de orfandad para los hijos que se encuentren con incapacidad para el trabajo, nos dice esta ley 29973, ¿no? Entonces, si antes solicitábamos una resolución judicial de proceso de interdicción, ahora ya no es necesario, puesto que en esta modificación nos dice que también se otorgará pensión de orfandad a los hijos mayores de 18 años con incapacidad para el trabajo, ¿no? Quiere decir que no puedan trabajar, debidamente certificada por una comisión médica. En el caso de ser beneficiarios de régimen de seguridad social, se podrá optar por la pensión o el régimen aludido, ¿no? Esto significa que no van a poder percibir dos pensiones y, suponiendo el caso que de repente esté cobrando una pensión, ya sea por derecho propio o a través de su sobreviviente por la ONP, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría que proceder a suspender esa pensión, ¿no? Que obviamente es mucho menor que la que podría percibir en la Policía Nacional o en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, basta con, el único requisito que se pide ahora es una junta médica, ¿no? Firmada por 3 galenos, ¿no? Ya que la junta médica se encuentra rubricada, firmada por 3 galenos, 3 médicos,
¿no? Para poder tener acceso a una pensión de orfandad como hijo soltero mayor de edad discapacitado. ¿Ya? Sigamos adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Los requisitos, ¿no? Una solicitud dirigida a la institución correspondiente, el acta de junta médica determinando la incapacidad para el trabajo, expedida por cualquier nosocomio de salud, opcional, según el decreto legislativo 1383, ¿no? Lo que les dije, la designación de apoyos y salvaguardias, ya sea en la vía notarial o reconocimiento judicial de designación de apoyos y salvaguardias, ¿no? En el primer caso, si lo hacen a través de la vía notarial, va a proceder en caso de que la persona con discapacidad y que sea mayor de edad pueda manifestar su voluntad, ¿no? Entonces esta persona puede decir, sí, yo quiero que esta persona sea mi persona de apoyo, ¿no? Entonces él es el que se va a encargar de hacer mis trámites, ¿no? Quiero que me apoye básicamente, ¿no? Porque puede manifestar su voluntad. Sin embargo, si la persona es la otra persona, sin embargo, la designación judicial de apoyos y salvaguardias va a ser motivada por cualquier persona, ¿no? Puede ser por su familiar, por cualquier persona, en caso que sea una persona con discapacidad que no pueda manifestar su voluntad, ¿no? Supongamos una persona que está en estado de coma, ¿no? Entonces, se tendría que hacer una designación judicial de apoyos y salvaguardias. ¿Pero esto para qué? Para efectos del cobro, ¿no? Para efectos del cobro. En la División de Pensiones de la Policía Nacional del Perú no se está pidiendo como requisito que haya una designación de apoyos y salvaguardias a través de la vía notarial o a través de la vía judicial. No, se otorga simplemente a la persona la pensión correspondiente y ya al momento de cobrar el Banco de la Nación le podrá pedir, ¿no? Según sea el caso. Los documentos señalados precedentemente obviamente deberán estar inscritos en registros públicos, ¿no? En registros públicos. Bien, sigamos adelante. Las bonificaciones, ¿no? De lo que les estaba hablando en la clase pasada. Bonificaciones de subsidio póstumo y de subsidio por invalidez, ¿no? Todo aquel personal que se invalida o fallece en cumplimiento del deber, en el caso de los que se invalidan, tienen derecho a una bonificación aparte de la pensión, aparte de la pensión. Y esto viene pues desde el año 2010. Así también los sobrevivientes, ¿no? Los sobrevivientes también tienen derecho a una bonificación, ¿no? Pero siempre y cuando su causante fallezca en cumplimiento del deber. Por ejemplo, en el año 2010, con el decreto de urgencia 014, por única vez se pagó para todos los grados el monto de 1.000 soles, ¿no? Fue en febrero. Y fue también creo que para todo el personal que se encontraba en situación de actividad. En el año 2011, en el año 2011, perdón, también se promulga un decreto de urgencia 020 del 2011, ¿no? Que estuvo vigente desde mayo del 2011 hasta abril del 2012 y otorgaba una bonificación equivalente al 25% de la pensión a todos aquellos que habían fallecido en cumplimiento del deber, ¿no? Y se habían invalidado en cumplimiento del deber. ¿No? A todos, ¿no? Supongamos que había una viuda, había hijitos o había un ascendiente, entonces se le otorgaba el 25% de la pensión más, como una bonificación. Esto se repitió en el año 2000, vigente hasta hasta diciembre del 2012, igual, ¿no? Se otorgaba a todos este 25% se llamaba bonificación extraordinaria. Sin embargo, con el decreto supremo 058 en el año 2013, ¿no? Se otorga una bonificación según cada grado, ¿no? Era una bonificación que variaba según los grados, lo que no superaba los 1.000 soles, pero era desde suboficial de tercera hasta teniente general. Se otorgaba a los invalidados en cumplimiento del deber, pero en el caso de los sobrevivientes, solamente esta bonificación era para la viuda. Aquí esta bonificación no era ni para los hijos ni para los padres. Y
repitió, y esto se repitió con el Decreto Supremo 317, ¿no? Luego con el Decreto Supremo 223 en el año 2014, con el Decreto Supremo 399 en el 2015, y con el Decreto Supremo 293-2016, que es el vigente hasta la actualidad. Sin embargo, los montos de estos bonos fueron incrementándose año a año, ¿no? Como los podemos acá apreciar en la columna donde dice monto, ¿no? Empezamos en el 2013 con 1.600 y fue incrementándose año a año, ¿no? En la actualidad, el monto de esta bonificación asciende a la suma de 2.700 desde suboficial de tercera hasta comandante, 3.200 para un coronel, 3.700 para un general y para un teniente general 3.900. Y ojo, solamente este bono es para las viudas. Muchas veces a la división de pensiones acuden los ascendientes cuando están percibiendo una pensión o los hijos, ¿no? Que perciben una pensión de orfandad, puesto que no hay viuda, y solicitan esta bonificación. Sin embargo, estos decretos supremos dice claramente que solamente van a percibirlo los invalidados y las viudas, no menciona hijos y ascendientes, ¿no? Este es el resumen, ¿no? de los montos de estas bonificaciones que se ha ido dando año con año. Siguiente, por favor. Subsidio por fallecimiento, derecho de luto y gastos de sepelio, ¿no? Vimos en la clase pasada lo que es el subsidio, el beneficio de subsidio por fallecimiento que otorga el decreto legislativo 1132. Sin embargo, antes que se promulgue el decreto legislativo 1132, ya existía un beneficio también llamado subsidio por fallecimiento, solamente que lo otorgaba otra norma, ¿no? Entonces, para los pensionistas titulares y sobrevivientes que pasaron a la situación de retiro antes del 10 de diciembre del 2012, se otorgaba un beneficio también llamado subsidio por fallecimiento con el Decreto Supremo 213 del 19 de julio de 1990. Y era equivalente a 2 remuneraciones totales comunes, si era por la muerte de un familiar, se lo otorgaban al titular por la muerte de un familiar, y 3 remuneraciones totales comunes si fallecía el titular y se lo otorgaban al familiar. Pero eran remuneraciones totales comunes. Acordémonos que antes y en el Decreto Supremo 213, si revisan, había pues la remuneración total común, la remuneración básica, la remuneración transitoria por homologación, ¿no? Y eran conceptos pequeños. Entonces, este beneficio de subsidio por fallecimiento para todos aquellos que pasaron a retiro antes del 10 de diciembre del 2012 y que sigue vigente en la actualidad, para ellos, se paguen montos inferiores a las 2 y 3 remuneraciones consolidadas por subsidio por fallecimiento del decreto legislativo 1132. Porque acordémonos que el decreto legislativo 1132 es solamente para el personal policial y militar en situación de actividad. Y derogó el decreto supremo 213 para el personal en actividad, ¿no? Entonces los que pasaron a retiro, supongamos que este policía ha pasado a la situación de retiro antes del 10 de diciembre del 2012, pero muere en el año 2021, ¿no? Muere en el año 2021, entonces su sobreviviente se acercará a la división de pensiones y solicitará el beneficio de subsidio por fallecimiento, pero se le va a otorgar bajo los alcances del decreto supremo 213. ¿Ya? También ¿Y asciende a cuánto, doctora? asciende, este subsidio por fallecimiento es por grados, pero normalmente no sobrepasa los 120 soles. 120 soles, ¿no? Entonces, ese es el monto más o menos, ¿no? Al momento de calcular con las remuneraciones totales comunes, ¿ya? Porque acordémonos que el decreto legislativo 1132 aprueba lo que es subsidio por fallecimiento de 2 y 3 remuneraciones consolidadas, pero para el personal en situación de actividad, y es algo que no se otorga por pensiones, sino por recursos humanos. Entonces nosotros no podemos aplicar el decreto legislativo 1132 para los pensionistas antiguos, sino tenemos que aplicar este decreto supremo 213.
A la par, también tenemos el beneficio de derecho de luto y gastos de sepelio, derecho de luto y gastos de derecho de luto con el Decreto Supremo 008 del año 79 y que sigue vigente, pero solamente se otorga a los deudos del personal militar y policial porque así lo dice la norma, ¿ya? A los deudos. Muchas veces fallece el familiar y viene el policía retirado y quiere que le paguen derecho de luto por el fallecimiento de su familiar, de su esposa, de su padre, ¿no? Y no se puede otorgar porque solamente es para los deudos del personal militar o policial. Y los gastos de sepelio, ¿no? Que se otorga también a los deudos del personal militar o policial. Pero los gastos de sepelio se otorga a los herederos legales, mientras que subsidio por fallecimiento y derecho de luto se le va a otorgar a la viuda, ¿ya? Entonces, estos tres beneficios sí son otorgables por la división de pensiones, pero en caso de que el policía haya pasado la situación de retiro antes del 10 de diciembre del 2012. Un momentito, por favor. Disculpen. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí está. Aquí tenemos ya un panorama mucho más amplio y aquí más detallado, ¿no? Subsidio por fallecimiento, derecho de luto y gastos de sepelio. Para aquellos que pasaron a retiro antes del 10 de diciembre del 2012, ¿no? Ya sea titular o familiar, es bajo el Decreto Supremo 213, también derecho de luto y los gastos de sepelio. Para el personal en situación de actividad, se otorga el subsidio por fallecimiento, el Decreto Legislativo 1132, ¿no? 1132. Titular, bueno, ha sido derogado, ¿no? Ha sido derogado ya, ha sido derogado para el personal en situación de actividad, ¿no? Lo que es el Decreto Supremo 213. Y para aquellos que pasaron a retiro después del 10 de diciembre del 2012, simplemente ya no hay ningún beneficio. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1132 derogó, pues, ¿no? Este decreto supremo 213, ¿no? Entonces, al pasar a la situación de retiro después del diciembre del 2012, ya no hay ningún beneficio para el personal que pasa a la situación de retiro a partir de esa fecha. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? Los requisitos para poder percibir estos beneficios, ¿no? El acta de defunción, la partida de nacimiento o matrimonio según corresponda, ¿no? En el cual se acredite el vínculo filial o conyugal, copia de la última boleta, ¿no? En caso de que los beneficiarios sean hermanos civiles, acreditarán con la respectiva sucesión intestada una vez expedida la resolución de otorgamiento del beneficio. Pero básicamente, al momento de fallecer un pensionista, antiguo, ¿no? Antes del 10 de diciembre del 2012, al solicitar la viuda la pensión de viudez, ¿no? Se otorga de por sí ya ahí el beneficio de subsidio por fallecimiento y derecho de luto. Y se les notifica para que proceder a otorgarle el beneficio de gastos de sepelio previa presentación de la sucesión intestada. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Oh, acá terminamos. Y bueno, también como no lo he puesto aquí en las diapositivas, pero también el personal de empleados civiles pertenecientes a la Policía del Perú tienen derecho al beneficio económico de cambio de residencia, ¿no? Siempre que en su boleta de pago, aparezca
un grado, una equivalencia remunerativa, ¿no? Y esto porque ellos hace mucho tiempo hicieron un proceso judicial y ganaron una equivalencia remunerativa, así que todos aquellos que se encuentran dentro de esta resolución judicial en su boleta de pago les aparece una equivalencia remunerativa, y al momento de pasar a la situación de retiro también son susceptibles del otorgamiento del beneficio de cambio de residencia. La compensación de por tiempo de servicios es según las reglas para civiles, ¿no? Que son, es equivalente a 10 remuneraciones mínimas vitales, ¿no? Para aquellos empleados civiles. Otra situación también es que el pensionista, policía o militar, al cumplir los 80 años de edad, tiene derecho a percibir el íntegro de la remuneración consolidada de su grado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel pensionista que se fue con menos de 30 años de servicios, en el caso de los varones, o con menos de 25 años de servicios, en el caso de las damas, y pasaron a la situación de retiro y se les otorgó una pensión en ambas partes, al momento de cumplir 80 años de edad, ellos tienen derecho a percibir el íntegro de la remuneración consolidada de su grado. Supongamos, hay pensionistas de Montepío, hay pensionistas, ¿no?, que se han ido con 7 años de servicios, con 8 años de servicios, con 9 años de servicios, ¿no? Y ellos al momento de cumplir 80 años, porque ellos ganan en ambas partes una pensión mínima, al momento de cumplir 80 años, tiene que incrementar al íntegro de su grado. Supongamos que es un suboficial de tercera, será 1976, de lo que muchas veces cobran 400 soles, 500 soles, ¿no? Ese es el beneficio para los 80 años que se encuentra establecido en el decreto ley 19846, ley de pensiones militar policial. Sin embargo, en el decreto legislativo 1133, esto también está consignado al momento de cumplir el pensionista los 65 años de edad, pero se encuentra sujeto a disponibilidad presupuestal del Estado, ¿no? Es decir, si hay dinero, se les pagará, ¿no? Bien, esta es la clase del día de hoy, ¿no? Esta es la clase del día de hoy. Yo estoy ya a poder escucharles. De repente tienen alguna pregunta, podemos conversar, podemos absolver algunas interrogantes acerca en materia previsional militar policial sobre lo que hemos venido desarrollando en estas 3 clases, ¿no? Espero que hayan podido entender y haya podido, pues, ser de utilidad, ¿no?, para ustedes en su vida diaria y en el ámbito profesional en el que se desenvuelven, ¿no? Los Sí, escucho. doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, bueno, con respecto a las remuneraciones con la nueva ley, con la 1133, he podido yo apreciar 2 boletas de pago de 2 colegas que han egresado en el 2015 y 17 respectivamente. Uno de ellos me registra en su boleta, dice Caja Militar Policial Fondo 2, artículo, bueno, descuento 118.52. Y el otro dice Decreto Legislativo 1133, artículo 6, descuento 256 soles. ¿A qué se debe esta diferencia si el decreto legislativo es lo mismo? O de repente en uno lo consideran Caja Militar Fondo 2 y en otro dicen Decreto Legislativo 1133. Ya. Esto lo expliqué en una de las clases pasadas, ¿ya? Sobre los aportes, y en el decreto legislativo 1133, explícitamente en la 6ª disposición complementaria, dice, de la progresión de los aportes, dice, para las personas que inician la carrera de oficiales o suboficiales, según corresponda, hasta el año 2017, el aporte al régimen de pensiones militar y policial será equivalente al 12%, 6% cuota miembro y 6% cuota Estado, ¿ya? Dice, a partir del año 2018, dice así bien claro, las personas que inicien la carrera de oficiales o suboficiales efectuarán sus aportes al régimen de pensiones según lo establecido en el artículo 6º del presente decreto legislativo. Nos remitimos al artículo 6º y el artículo 6º nos dice el porcentaje de aportes. El aporte al presente régimen de pensiones será equivalente al 19%. Así, lo dice clarísimo. ¿Qué quiere decir?
que según el decreto legislativo 1133, todos los que pasaron o todos los que egresaron de las escuelas, sea oficiales o suboficiales, hasta el 31 de diciembre del año 2017, aportarán 6% cuota miembro y 6% cuota Estado. Y a partir del 1 de enero del año 2018, todos aquellos que egresen de las escuelas van a aportar 13% por concepto de cuota miembro y 6% aportar el Estado. ¿Ya? Entonces, eso lo dice la misma norma, el mismo decreto legislativo 1133. O sea, va a haber hasta desde el año en que entró en vigencia, desde el 9 de diciembre del 2012 que entró en vigencia ese decreto legislativo 1133, va a haber policías que aporten solo 6% y a partir del año 2018, policías y militares que pertenecen al decreto legislativo 1133 aportarán más, el 13%, porque la misma norma lo indica y lo establece así. ¿Ya? Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctora, quisiera explicarle un caso práctico, así, con respecto a la doble percepción. El caso es el siguiente, digamos que el oficial invalidado recibe una pensión de 3.000 soles más sus fiestas patrias, Navidad y escolaridad, ¿correcto? Pero a eso accede a la función fiscal o administrativa y recibe una remuneración de 6.000 soles. Usted mencionó que se comunicaba a la división de pensiones para que tome en cuenta la doble percepción. Pero en este caso, o sea, automáticamente la división de pensiones, digamos, ya no entrega las fiestas patrias, Navidad y escolaridad en alguno de los dos, tanto o puede ser o pensiones o remuneración, o cómo se define eso. A ver, el pensionista debe elegir, ¿ya? El pensionista debe elegir. Entonces, a la presentación de la solicitud para que se le autorice la doble percepción, ¿no? Sale un acto administrativo, una resolución administrativa autorizando la doble percepción y poniendo en conocimiento a la Caja de Pensiones Militar Policial que a este administrado sí le corresponde esta doble percepción. Sin embargo, si el pensionista no nos adjunta un documento donde diga yo ya procedí a suspender los beneficios de aguinaldos por fiestas patrias y Navidad en la remuneración de mi nuevo empleo, entonces la división de pensiones va a proceder a suspender estos beneficios que están prohibidos como doble percepción. Pero sin embargo, si el pensionista presenta una solicitud y nos trae una constancia del Poder Judicial donde dice que ya suspendió, o mejor dicho, va a percibir su remuneración, pero ha suspendido los aguinaldos por fiestas patrias, Navidad y la escolaridad, entonces nosotros vamos a dejar a salvo en la división de pensiones y va a seguir percibiendo a través de la división de economía estos beneficios. ¿Ok? Ahí, correcto. O sea, se le va a descontar, dando cuenta, se le va a descontar los beneficios de fiestas patrias, Navidad y escolaridad que pertenecen a la pensión. Así es. Ya, correcto. Doctora, otra pregunta. Respecto al decreto supremo 293 del 2016, que mencionó hace unos instantes, que mencionaba que decía que desde su oficial de tercera hasta comandante podían recibir una bonificación de 2.700. Esto, ¿cómo se hace la petición o te debe llegar o yo tengo que solicitar o cómo se tiene que hacer, doctora? A ver, con la resolución administrativa de la Dirección de Recursos Humanos donde determina la causal de pase a la situación de retiro, porque acuérdese que estas bonificaciones es para el personal que se invalida o fallece en cumplimiento del deber. Entonces, una vez que se expide ese acto administrativo en la Dirección de Recursos Humanos, llega a la División de Pensiones y se otorgan los beneficios correspondientes. Vale decir CTS, cambio de residencia, la pensión en sí misma y esta bonificación. Ya todo en un solo acto administrativo se otorga todo. ¿Ya? Todo se otorga ahí. O sea, automáticamente te llega en tu percepción.
Gracias, gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En el caso que un suboficial de tercera egresado en el año 2014, ¿no? Con el decreto legislativo 1133, pero por circunstancias en aplicación de una medida disciplinaria estuvo un año en situación de disponibilidad. ¿Cómo? Ya está, bueno, ya retornó al servicio activo. ¿Cómo la división de pensiones, ¿no? ¿Cómo regulariza esos aportes dejados de percibir, ¿no? A través de la planilla. Ya. En la primera clase también hablamos acerca de la situación de disponibilidad. La situación es una condición transitoria. Sin embargo, durante este tiempo no hay aportes a la caja de pensiones militar policial. En todo caso, si este efectivo policial es un suboficial de tercera que con, me imagino yo, 4 o 5 años se le sancionó con esta disponibilidad por medida disciplinaria, entonces él a partir de los 20 años es pensionable. Sin embargo, si él, por ejemplo, desea pasar a la situación de retiro con 20 años de servicios, él va a tener que trabajar un año más para poder aportar ese año más a la caja de pensiones militar policial. Simplemente se le descuenta ese año. Ese año, como no ha laborado y no ha habido aportes, él tendría que trabajar un año más si quiere alcanzar los 20 años de servicios. Esa es la única condición entonces para regularizar esos aportes. La única forma, tendría que trabajar un año más. Ah, ok, doctora, entendido. Gracias. Doctora, ¿y si me encuentro sometido a ley? El sometimiento a ley no tiene nada que ver, sigues ganando, percibiendo tu remuneración y no se te descuenta de tu tiempo de servicios absolutamente nada, ¿no? Igual, se considera como servicios efectivos laborados y trabajados y remunerados. Claro, porque mi sometimiento a ley fue consecuencia del servicio. Así es. No, igual, el sometimiento a ley no se descuenta para nada. No se descuenta para nada el tiempo de servicios. Muchas gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Una pregunta, permítame, algo corto. Hablando del personal que está en retiro y que trabaja para otros organismos del Estado, ¿no? Según la última norma, la 30539. ¿Existe también para ellos esa restricción de que si ha sido pasado a retiro por medida disciplinaria o mandato judicial, ya no podrían tener los beneficios, o sea, de poder percibir la doble percepción, igual que la anterior ley? Sí, porque acordémonos que la ley 30.539 modifica, ¿no? Modifica, pero de esa parte. Donde Solo en antes parte. claro, donde antes decía seguridad ciudadana y seguridad nacional, ahora se ha incrementado servicios administrativos. Entonces solamente esa parte ha sido modificada, ¿no? Luego ha pasado la situación de retiro por medida disciplinaria, sentencia judicial, actos de corrupción, como la misma norma lo establece, entonces no podrían hacerse. Sí podrían trabajar. Sí podrían Claro, trabajar. pero no van a poder percibir ambas remuneraciones. Y también la sumatoria de 15.600 igual, ¿no? Puede hasta ese monto. Ok, muchas La gracias. única actual es 2.600, ¿no? Bueno, si se incrementa, ese tope, ¿no? Gracias. Ah, ya. Perfecto, muchas gracias. Doctora. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Doctora. Quería hacerle una consultita con relación a la carta declaratoria de beneficiarios. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene esa carta declaratoria? Y si es válido hasta que tú renueves nuevamente, ¿no? Como ustedes saben, a veces por cosas del servicio, por ejemplo, hay un notario acá en la ciudad, ¿no? Pero al siguiente año quizás te mandan a una unidad donde estás lejos, ¿no? Y no puedes renovar esa carta declaratoria. ¿Me podría aclarar eso, doctora? Gracias. Esa carta declaratoria, sí, muy buena tu pregunta. Esa carta declaratoria, en primer término, se nos otorga, ¿no? Cada año, o al menos en mi unidad, cada año nos hacen llegar esa carta declaratoria porque es a nuestra voluntad. Nosotros podemos elegir a quién dejamos probablemente ese beneficio en caso de
fallecimiento en cumplimiento del deber. Entonces, de repente hoy día yo estoy casada y mañana me divorcio y deseo sacar a mi ex esposo, ¿no? De esa carta declaratoria. Entonces, la actualizo. Pero si yo no la he actualizado y he dejado pasar el tiempo, ya sea como dices, porque ha sido a un lugar que es inaccesible o donde no hay una notaría, entonces no vas a poder actualizar tu carta y si te sucede, ¿no? Se te sobreviene la muerte, entonces lamentablemente esa carta donde había yo dejado a mi esposo va a seguir vigente y le van a tener que pagar, ¿no? Entonces eso ya depende de uno. Si desde que saliste de la escuela suscribiste esa carta y nunca la has cambiado, si falleces en el cumplimiento del deber, esa carta estará en el fondo de seguro de vida, será aperturada, pagará a quienes tú hayas decidido en su momento dejar como beneficiarios. Por eso es importante, ¿no? Si uno desea actualizar esa carta. O de repente fallece algún familiar al que tú hayas dejado como heredero, ¿no? Como beneficiario, ¿no? Entonces, fallece, entonces, bueno, lo quieres excluir, realizas una nueva carta. No hay necesidad de que te lo envíen tampoco a tu unidad. Tú podrías acercarte a la policía. Hay también en el cuartel Los Cibeles también hay un área de seguro de vida para carta y podría solicitar una carta declaratoria. Podrías hacerla notariar, ¿no? Con la firma legalizada y podrías llevarla a lo que es el fondo de seguro. En cualquier momento. No, nadie. Claro, Entonces, se mantiene vigente esa carta hasta que tú renueves una nueva, ¿no? Bien. Gracias, doctora. Doctora, permítame otra pregunta. Buenas noches. En cuanto al personal que está bajo el régimen del decreto legislativo, decreto ley 1136, en cuanto a las aportaciones que ellos dan para su pensión, ¿no? Como hay dos grupos, ¿cierto? Uno que es hasta el 31 de diciembre de 2017, que están aportando su 6%, ¿no? Y los actuales, ya después del 2018, un 19%, ¿no? Como miembro. 13%, 13%. Perdón, sí, 13%. Pero la sumatoria en ambos, o sea, el 6% es como miembro, ¿no? En el primer caso. Sí. ¿No? O sea, pero ambos grupos están aportando, digamos, lo mismo, ¿no? No es que uno está aportando más, sino que en el segundo grupo estaría recibiendo menos, ¿no? No. ¿Cómo es? Del 10 de diciembre del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2017, todos aquellos que han egresado están aportando 6% como a partir del 1 de enero de 2018 están aportando 13%. Adicional, sin embargo, aportan sumas distintas. Finalmente, cuando apaguen su micro, por favor. Sí, no se escucha a la profesora, por favor, a la docente. Por favor, el moderador que silencie esos audios, gracias. Ahora con la clase, por favor, apagar sus micros. Creo que ya. ¿No? Sí, como te vuelvo a repetir, pertenecen al decreto legislativo 1133 ambos, sin embargo hay un grupo que aporta menos y finalmente va a percibir lo mismo que aquellos que aportan más, va a ser lo mismo, es el 55% de la remuneración consolidada de su grado, ¿no? Pero eso es efecto de la norma, es algo que se encuentra ya establecido ahí, ¿no? Así es. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Que trabajo con bastante personal joven y ellos tienen bastantes inquietudes y bastantes dudas sobre ese punto. Sí, por supuesto, antes de que de repente se llevaran a cabo estos diplomados, había mucha duda y mucho desconcierto acerca de los beneficios provisionales para aquellos que pertenecen al decreto legislativo 1133, porque les decían que ellos iban a ser compensados por única vez y se retiraban de la policía, ¿no? Y no percibían ninguna pensión. Esa es la idea que tiene este personal, ¿no? Así es, doctora, sí.
Muchas gracias. Nada. Doctora, buenas noches. Doctora, una consulta. Doctora, bueno, la vez pasada también ya nos es una pregunta similar a la vez pasada que ya lo respondió, sino que no me quedó un poco claro. Doctora, mire, si en este caso soy suboficial, me asimilo para oficiales de servicios. Y en este caso de las aportaciones, por ejemplo, yo aporto, pertenezco a la 1133, de ahí se aporto el 6% nomás y a partir del 2018 se aporta el 13%. Pero si en este caso me asimilo a la de oficiales, ¿aportaría el 13% o seguiría con el 6% nomás? La norma dice que vas a seguir manteniendo tu régimen previsional, ¿no? En este caso el del decreto ley 19846. ¿No? Vas a seguir manteniendo tu régimen previsional y acordémonos que en el régimen previsional del decreto ley 19846 es 6% cuota miembro y 6% cuota Estado. Entonces seguirías manteniendo también el mismo porcentaje de aporte hasta que, bueno, pases a la situación de retiro ya como oficial de servicios. Doctora, y si pertenezco al 1133 antes de la entrada de vigencia del 13%, normal se sigue aportando el 6%. Sí, igual, el 6% igual. Así es. Ya, doctora, gracias, muy amable. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Me escucha, doctora? Sí, claro. Ay, ¿cómo está, doctora? Bueno, una vez más, felicitarle por su excelente exposición, doctora. Lo hace muy didáctico y bastante sencillo. Muchas gracias. Para poder entenderla. Gracias. Doctora, bueno, conocemos de que el personal PNP pasa al retiro, inclusive una de las causales es por enfermedad psicosomática. Quisiera que me dé más datos de qué requisitos se requiere para pasar por esta causal. Y se habla mucho también de un seguro, que si es en acto de servicio, en estas acepciones de servicio, acto armado, acto de servicio, consecuencia, ocasión de servicio, percibe el personal. Esa pregunta, doctora, me gustaría que me responda. Muy amable, gracias. De nada. Bueno, a ver, sobre los requisitos para pasar a la situación de retiro por la causal de incapacidad psicosomática, es un área que no me corresponde, sin embargo, por haber visto las resoluciones, porque llegan estas resoluciones a la división de pensiones, ¿no? Ya que los requisitos para pasar a la situación de retiro lo encuentras en la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? Por esta causal. Pero básicamente hay una junta médica del hospital, ¿no? Del hospital, donde ellos opinan o consideran pasar a la situación de retiro por incapacidad psicosomática, ya sea en acto ajeno al servicio o ya sea en cumplimiento del deber, por cualquiera de las 4 causales, ¿no? Puede ser consecuencia del servicio, ocasión del servicio, acto del servicio o acción de armas, ¿no? Por cualquiera de las 4 causales, ellos pueden considerar pasarlo a la situación de retiro por incapacidad psicosomática. Por estas causales o en acto ajeno al servicio. Una vez que sale el acto administrativo, ¿no? Y llega a la división de pensiones, se procede, ¿no? Basta con ese acto administrativo, basta con esa sola resolución, se procede a otorgar los beneficios que corresponde. Y si es en cumplimiento del deber, así el policía tenga un día de servicios, se va a otorgar todos los beneficios completos. Y ahí está incluido el beneficio de seguro de vida, ¿no? El beneficio de seguro de vida del que hemos hablado en esta clase está incluido ahí. Sale una resolución, un acto administrativo, supongamos que sea un suboficial de tercera con un día de servicios, se va a otorgar lo que es subsidio póstumo. Subsidio póstumo, como ya dijimos, es la remuneración consolidada del grado inmediato superior, ¿no? Del grado de suboficial de segunda, más la bonificación por escolaridad, más los aguinaldos por fiestas patrias, Navidad, y más la bonificación más alta. ¿Cuál es? La de 2.700, la última que hemos visto con el Decreto Supremo 293. ¿Qué más otorgamos? El cambio de residencia. El cambio de residencia también de un suboficial de tercera, que hoy en la actualidad es 1.62 por 4.400.
¿no? Ese es algo de 7.000 soles, más o menos, por única vez. ¿Qué más otorgamos? CTS, CTS no tiene un día de servicios. Acordémonos que la CTS es a partir de un año. A partir de un año se otorga la CTS, ¿no? Entonces, si tiene un día de servicio, no hay CTS ahí. Pero sí está el otorgamiento de lo que es el beneficio de seguro de vida, ¿no? Que hoy en la actualidad es 15.49 por la UIT vigente, que es 4.400, ¿no? Algo de 68.000 soles. Saco la plata del helado. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una pregunta. Doctora, como ya sabemos todos, que a los 15 años tenemos una pensión no renovable y a los 20 años una pensión renovable. En lo que son beneficios, si me voy a los 15 años, ¿qué beneficios tengo? Y si me voy a los 20, ¿qué beneficio? Pero me imagino que a los 15 no me voy con todos los beneficios que me voy a los 20. Por ejemplo, hospital. Si me voy a los 15 años, ¿tengo derecho a hospital o tengo que esperar a los 20 o 30 años para recién tener derecho a hospital? Todos los pensionistas tienen derecho a lo que el hospital. Todos los pensionistas. Entonces, si se va con 15 años, es un pensionista, tiene derecho en el hospital, a las prestaciones de salud, tiene derecho. ¿Ya? Pero aquellos que no son pensionistas no tienen derecho a atención en el hospital. Es igual en los sobrevivientes también. En los sobrevivientes también es un hijo menor, quien se queda en orfandad junto con la viuda, tendrá atención en el hospital, ¿no? Pero otros que no se encuentren, que no tengan una resolución de pensión, no van a tener derecho a esa atención. Doctora, disculpe. Doctora, disculpe, una pregunta, quizá recordando el tema, algo que no me quedó bien claro ese día. Fue los que pertenecemos a la ley 1133, que a partir de los 20 años tenemos el 55%. ¿Qué pasa de la persona que se va a los 30 años o a los 35 años o llega a los 40 años de servicio? O sea, ¿qué beneficios se suman a eso? Ya. En el caso del decreto legislativo 1133, si te vas con 30 años de servicios, concepto va a ser el 55% de la remuneración en referencia. No te digo de la remuneración consolidada, porque como lo expliqué también en la primera clase, es de la remuneración en referencia, porque se van a sumar las remuneraciones de los últimos 5 años. Y si en los últimos 5 años tú fuiste oficial superior 2, brigadier, vas a sumar esos 5 años y los vas a dividir entre 60, ¿no? Entre los 60 meses. No entendí nada, ¿dónde se va la señal? Entonces, esa es la remuneración de referencia. Y si te vas con 30, es el 55% de la remuneración de referencia. Si te quedas 31, 32, 33, se va a ir incrementando en un 0.5% tu pensión, sin exceder el 100%. ¿No? Si te quedas hasta los 40 años, tu remuneración va a incrementar un 50% más, ¿no? Mira, saca tu cuenta, 31, 32, un 5%, ¿no? Un 10%, un 15%, conforme te vayas quedando más años de servicios. Eso dice el decreto legislativo 1133. Muchas gracias, doctora. Doctora, sí. Buenas noches. En el caso de la comunicación a la división de pensiones sobre la doble percepción, estando en provincia, ¿cómo se comunica inmediatamente? Ya, a ver, hay un, no sé si a ustedes los han puesto en un WhatsApp grupal, ¿no? Y si tienen la oportunidad, porque en los anteriores diplomados hay un WhatsApp grupal. En la actualidad no se está atendiendo
presencialmente a los administrados, se está atendiendo a través todo de correos electrónicos, ya sea titulares o sobrevivientes, a través de correos electrónicos. Inclusive las presentaciones de la solicitud también es directamente a un correo electrónico al cual se contesta que se ha recibido la solicitud, y también se otorga teléfonos de contactos para hacer seguimiento a esa solicitud. ¿Ya? Entonces, si de repente tienen la oportunidad, no sé, de integrar un WhatsApp, no lo sé, voy a enviar ahí esa información, ¿no? También los formatos, porque los formatos con los requisitos tienen que ser enviados a través del correo electrónico escaneados. Sí, y además lo que usted menciona es muy importante, que debemos tener los formatos y el medio de comunicación para dar cuenta a la Dirección de Pensiones. Pero otra pregunta se recae en ese mismo tema. Dice, el tercer requisito dice boleta de pago de la remuneración mensual. Entonces, entiéndase que recién el segundo mes de tener este vínculo con otra entidad, vas a poder tener este requisito. Ajá, lo que pasa es que, a ver, en cuanto a ese requisito, era lo que estaba establecido en la norma, pero, a ver, si hay un contrato contrato administrativo de servicios, acuérdese que ahí ya en una de las cláusulas viene ya el monto de la remuneración a percibir, ¿no? Y nosotros como división de pensiones tenemos los montos de la remuneración consolidada de cada grado, ¿no? Entonces, hacemos la sumatoria automáticamente con lo que está en el contrato y con la remuneración consolidada que está percibiendo el pensionista. Entonces, no tenemos ningún problema ahí. Ahí, entonces, desde el primer mes se puede hacer, ¿no? Por supuesto. Perfecto, doctora. Muchas gracias. No. Doctora, de acuerdo a la pregunta que usted respondió sobre el derecho a los beneficios, en este caso el hospital, a ver, un ejemplo, si un efectivo de las Fuerzas Armadas, ya pensionable, ya con más de 15 años, se asimila a la policía, a la de oficiales, este beneficio de hospital que ya tiene derecho porque ya es pensionable, se queda con el beneficio, con el atenderse en el hospital con el cual se inició su pensión, o como pasó a efectivo de la policía, inicia con la pensión de la policía. Inicia con la pensión de la policía. Es personal de las Fuerzas Armadas y se asimila a la policía. Y para la pensión del hospital, dices, ¿verdad? Es igual como en salud, ¿no? No sé si alguna vez has tenido la oportunidad. En salud, muchos sobrevivientes se encuentran afiliados a salud, sin embargo son padres, por ejemplo, de efectivos policiales. Cuando se van a atender al hospital de policía, hay una forma, hay un método de ver si esta persona se encuentra ya percibiendo una prestación de salud, y en el hospital de policía ya no los atienden. Ya no los atienden porque ya tiene su entidad donde se encuentran aportando activamente y se encuentran afiliados a ese régimen. Es una pregunta nueva, es un caso, ¿no?, que se puede dar. Sin embargo, yo creo que si no hay un cruce de información y no tenemos la forma en que el hospital de policía sepa que esta persona también se puede o tiene atención por las Fuerzas Armadas, ¿no?, a través, me imagino, del hospital militar, yo creo que no va a haber ningún inconveniente en que se atienda en uno y otro hospital, ¿no? En cambio, cuando es salud, sí salta esa información. Sí, he sabido de casos que sí ha pasado de esa manera. Doctora, justamente este es un casito de salud, lo que dice usted, en la cual el papá de un suboficial se atendía en el hospital de la policía, pero después el hospital detectó que este papá de este efectivo se atendía en el seguro. No se atendía, nunca se atendió, le activaron el seguro de la salud. Entonces inmediatamente el hospital de la policía dijo que ya no podía atenderse porque no podían atenderse en dos hospitales del estado. Doctora, pero el papá, él quiere regresar a atenderse en el hospital de la policía. Él se desiste en atenderse en salud. ¿Se puede hacer algo en ese caso, doctora? Porque él sí o sí desea atenderse en la policía. A ver, pero él sigue aportando, él está como pensionista en ONP o algo así.
¿O está aportando facultativamente a ese grupo? No, hay una ley que los mayores de 65 años y los que hayan aportado por un periodo, ellos tenían el derecho de, de retirar sus fondos y un 4.5% iba a salud. Entonces, él retiró ese dinero de salud y ese 4.5 le destinaron a esa salud, que así dice la ley. Ya. Y es por eso que lo activaron recién hace poco, porque es más, él desconocía de ello, ¿no? Podría solicitar a la entidad salud, podrían solicitar por medio de una solicitud, un escrito, qué sé yo, una constancia de que él no se encuentra, prestando o de que él no se encuentra, obteniendo las prestaciones de salud, ¿no? De repente una constancia y presentarla pues en lo que es el hospital, ¿no? De la policía, de la sanidad, para poder atenderse. Ya lo hemos presentado, doctora, al ESALU, a la AFP también, porque la AFP fue la que derivó ese 4.5% al ESALU, pero en las dos partes nos han denegado improcedente el escrito. Sale, ¿no? En el hospital de policía sale que tiene prestaciones de salud, en el salud justamente, y no los atienden. Ha pasado, lo sé. Así Sí, es. sí, ese es uno de los casos que le digo, ese es un ejemplo. Sí. Así es, no sé qué podría hacerse ahí en ese sentido, ¿no? Porque yo digo, con una constancia, ¿no? Que me acredite que yo no voy a recibir ninguna prestación en salud, ¿no? Pero sí, ¿por qué? No entiendo por qué no podrían dar, ¿no? Una constancia de que no estoy recibiendo ninguna prestación de salud y yo deseo atenderme, ¿no? Inclusive el Hospital Central también podría enviar también una solicitud, un escrito, una carta notarial, ¿no? Podría ser, ¿no? Como a través de una constancia, indicando de que él no se va a atender nunca en la iglesia salud y que él va a continuar con una declaración jurada, ¿no? Notarialmente. Interesante, doctora. A ver, voy a proceder por ahí. Doctora, otra pregunta. De acuerdo a la carta declaratoria, ¿qué pasaría si un efectivo certifica su carta declaratoria cuando es soltero? Al año siguiente, él contrae matrimonio y en esas fechas próximas del matrimonio fallece, pero no actualiza su carta declaratoria. Entonces, y en la carta declaratoria puso a sus hermanos, a su papá, y no puso a la esposa, que sí, ella tiene derecho a ser parte de ese seguro de vida. En ese sentido, doctora, se aplica el derecho sucesorio, en la cual indica de que los herederos forzosos, que es parte también la esposa, los padres, y ya los hermanos ya no entrarían a tallar. ¿Hay que impugnar al Poder Judicial o simplemente con una carta declaratoria, no sé, o otro procedimiento interno en la caja? A ver, para empezar, no es caja de pensiones militar policial. Este beneficio de seguro de vida lo otorga la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Lamentablemente prima la voluntad del causante, y si él no actualizó en su oportunidad esa carta declaratoria, se va a otorgar a quienes se encuentren consignados como beneficiarios, porque acuérdese que él lo ha suscrito mediante una firma legalizada ante un notario. Si bien es cierto, el derecho de sucesión otorga, ¿no?, a la esposa el 50% y los hijos el otro 50% en partes iguales, pero aquí estamos hablando de una carta declaratoria donde él lo ha suscrito y lo ha firmado notarialmente. Entonces, lamentablemente, si no lo actualizó, va a primar la voluntad del titular, ¿no? Porque en ese beneficio, y según hay que ¿no?, ver la norma de la ley del seguro de vida, ¿no?, prima la voluntad del causante, ¿no?, del titular, a quién se otorga. Entonces tendría que actualizarlo, ¿no? Y si no lo ha podido actualizar, tendría que otorgarse a quienes figuran en la carta declaratoria de herederos. Así es. Entiendo que es un beneficio de cada institución, tanto de la policía o de las Fuerzas Armadas. No lo brinda la caja. No lo brinda la caja militar policial. Esto es de la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, bomberos, para personal. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. ¿Qué
¿Qué pasaría en el caso de que el titular queda invalidado en acto de servicio, pero por cuestiones de enfermedad, del COVID o por cualquier motivo, el titular fallece, pero no había actualizado por estar en provincia los datos de que tenía, o sea, que tiene una esposa y una hija? ¿Qué documentos la esposa y la hija, cuando ya haya fallecido el titular, qué documentos tendría que presentar o tendría que tener, o en vida todavía el titular tendría que realizar para que la esposa esté actualizada? O sea, los documentos de la esposa estén actualizados y hagan valer posteriormente su derecho. Gracias. De nada. A ver, es importante actualizar los datos en el sistema de reporte de información de personal de la Policía Nacional del Perú en este caso. Sin embargo, no es indispensable. ¿Qué quiere decir? De que si por A o B no ha registrado el policía, ya sea porque recién se casó, de repente por negligencia, desidia, qué sé yo, no lo hizo, no es indispensable que ella se encuentre inscrita en este sistema, porque con la presentación del acta de matrimonio y de las actas de nacimiento de sus hijos, se va a otorgar este beneficio o los beneficios que correspondan a la viuda, ¿ya? Sin embargo, si se tratara de repente de un hijo menor de edad que no se encuentre inscrito, ¿no? Y este hijo sea menor de edad, sea extramatrimonial y no aparezca en el reporte de información de personal, nosotros trabajamos con ese reporte, ¿no? Y una vez que fallece el personal, nosotros vemos quién es su esposa, quiénes son sus hijos y procedemos a otorgar la pensión en la parte proporcional que corresponde, ¿no? Concordando también con los documentos que se hayan presentado. Sin embargo, si nosotros nos percatamos que en el RIPER figura un hijo extramatrimonial y no tenemos ninguna solicitud de la madre, entonces tenemos que reservar su beneficio. Pero si no lo ha registrado, no vamos a poder tener esa certeza y vamos a prorratear la pensión entre los que se encuentren, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, muchas veces no se encuentran inscritos y aparecen por ahí hijos extramatrimoniales, ¿no? Aparecen después de un año o a los 2 meses que ya se expidió el acto administrativo, entonces tenemos que proceder a prorratear la pensión el 50% que le corresponde a los hijos, ¿no? Muchas veces también figura la esposa anterior. Este policía ya se divorció y nunca actualizó su RIPER, ¿no? No ingresó su acta de matrimonio con la disolución del vínculo matrimonial y por consiguiente no ingresó tampoco la nueva acta de matrimonio, entonces sigue figurando la esposa anterior. Y luego presenta la nueva esposa, presenta el acta de matrimonio y vemos, pues no. Entonces, usted está trayendo su acta de matrimonio, pero aquí él dice que está casado con otra señora. No la llamamos. Entonces la señora dirá, bueno, no, él se divorció de esa señora. Bueno, entonces tráigame el acta de matrimonio con la disolución del vínculo matrimonial. Muchas veces traen eso, traen la resolución judicial, ¿no? Y entonces así podemos dar certeza a quién corresponden los beneficios. ¿Cómo entonces puedo realizar mi actualización de mi RIPER actualmente? Si se encuentra en situación de actividad por conducto regular, una solicitud a la Dirección de Recursos Humanos con el acta de matrimonio y con el acta de nacimiento de los No, en situación de retiro y en provincia. En situación de retiro, a ver, podría acercarse también a la región policial porque ellos tienen el sistema de courier o, bueno, en esta coyuntura, me imagino que mediante un correo electrónico, porque acuérdense que todo ello es en la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos donde se expiden los carnets familiar. Y tengo entendido que también no están, ha salido un comunicado en Águila 6 donde no se está atendiendo presencialmente en lo que es carnet familiar ni titular. Entonces me imagino que ellos deben proporcionar un correo electrónico para que sean atendidos por ahí las solicitudes. O sea que basta solamente que yo gestione, cuando se pueda, ¿no? Basta que yo gestione el carnet familiar para la esposa y la hija, o además tengo que actualizar el RIPER. A ver, usted al momento de ingresar las actas de matrimonio,
automáticamente se está actualizando el Reaper, ya sea, ¿no?, para que obre en su Reaper y ya sea para que saque o pida los carnet familiar. Para ambos, automáticamente. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consulta con respecto usted indicó sobre los pensionistas que son de Montepío, que llegan a cumplir 80 años de edad y se les nivela la remuneración consolidada de lo actualmente. El caso, bueno, mi mamá es pensionista sobreviviente de Montepío, pero en este caso mi papá falleció hace 5 años, pero ¿se contaría eso los 80 años o solamente es cuando estén vivos? En vida, cuando el efectivo policial, ¿no?, cuando el pensionista está vivo y cumple 80 años, y esto es automático, esto es automático, ya desde el 2014 se está renovando las cédulas de pensión, porque así lo dice la norma, se está renovando esta cédula de pensión al íntegro de la remuneración consolidada de su grado al cumplir los 80 años de edad, ¿no? Antes, pues, no había ese sistema de renovación y se esperaba que el pensionista, ¿no?, ya con sus 80 años presente su solicitud. Muchos de ellos no tenían acta de nacimiento, tenían una partida de bautizo, ¿no? Y eso generaba, pues, que la persona tenga que trasladarse desde su domicilio. Muchas veces venían solos, qué sé yo. Desde el 2014 esto se está haciendo automáticamente, ¿no? Tenemos la base de datos de todos los que cumplen 80 años, pero ojo, solamente aquellos que se han ido con menos de 30 años de servicios, porque aquellos que se han ido con 30 años de servicios ya no hay nada que nivelar porque están percibiendo el íntegro. Claro, mi papá se fue a retiro y le pagaron las 22avas partes, o sea, mi mamá solamente cobra las 22avas partes. Pero él, ¿cuántos años se fue? ¿Con cuántos años de edad falleció? Él falleció con 73 años de edad, más o menos. No, pues ya no puede ser renovada la cédula de pensión de tu mami porque el beneficio era para él, ¿no? Si él hubiera llegado a los 80 años, sí hubiera podido ser renovado al íntegro. Así es. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, quería hacerle dos preguntas. Una, doctora, que, bueno, no quería que de repente me aclare, referente a la solicitud de pase de situación de retiro a solicitud, a la redundancia, de los 15 o 20 años. Doctora, ¿afecta estar sometido a ley, sea por la causal de acción de deber o por la otra consecuencia? Y doctora, la segunda pregunta es, ¿no? He visto un caso de un militar, ¿no?, que con su esposa se llegó a divorciar. Y es más, ¿no?, en un proceso judicial, los beneficios que ella percibía a raíz, ¿no?, de un proceso inicial que habían, cuando estaban casados, habían adquirido, ¿no?, para poder de repente cobrar, ¿no?, un porcentaje de los beneficios de retiro. Pero ahora se da el caso de que ¿no?, este señor, ya, bueno, no retirado, ya divorciado, ¿no?, quiere, o sea, devolverlo o quiere darle, ¿no?, un beneficio, una parte de una asignación de su sueldo, bueno, ¿no?, de retirado. ¿Cuál sería el procedimiento, doctora? Gracias. Ya. Por lo primero que me ha preguntado, ¿no?, acerca del pase a retiro a su solicitud, ¿verdad? ¿Así fue? Del pase a retiro, a su solicitud. ¿Y cómo era? Ya me fui, se me fue la idea. Ok, ya lo tengo. A ver, se dice que el policía está de servicio en toda circunstancia, ¿verdad? En toda circunstancia. Y si se encuentra sometido a ley, pero, por ejemplo, tiene una intervención y lo pasan y fallece producto de esa intervención, hay un enfrentamiento armado, no sé, con delincuentes comunes, ¿no? Y fallece, ¿no? Y fallece. Esto va a depender mucho de la nota informativa que se haga,
Eso va a depender mucho del Consejo de Investigación, cómo cataloguen su fallecimiento, porque primero acuérdese que va a salir una resolución provisional de baja por fallecimiento en circunstancias que se investigan, y posteriormente van a ver en qué situación se encontraba él, se encontraba sometido a la ley, como usted dice, pero sin embargo repelió el ataque, qué sé yo, hacen la nota informativa, y bueno, salvó de repente un sinnúmero de personas. Uno. Otro, una persona que se encuentra sometida a ley, normalmente tiene que estar en su casa, y esta persona fallece por COVID, ¿no? Pero esta persona, justamente por su enfermedad, porque normalmente lo someten a ley por enfermedad, se encuentra aislado y fallece por COVID. Sabemos que todo el personal que se encuentra aislado, es decir, que no se encuentra trabajando y fallece por COVID, no les están dando los beneficios como si fuera en cumplimiento del deber, sino en acto ajeno al servicio, ¿no? Entonces vamos por ahí. Como le vuelvo a repetir, la causal de baja por fallecimiento lo establece el Consejo de Investigación de la Dirección de Recursos Humanos, y ellos son quienes finalmente, de acuerdo a la nota informativa, ¿no? A las circunstancias del caso, son los que catalogan la causal, por así decirlo, ¿no? Eso es en primer término y de acuerdo a su primera pregunta. Por lo segundo que me ha preguntado, ya, este pensionista se ha divorciado, pero desea dejarle una parte de su pensión a su esposa. No hay ningún problema mientras esté en vida. Puede hacerlo vía conciliación extrajudicial, lo puede hacer mientras esté en vida, pero una vez que fallezca, ya él no puede optar por decidir que su pensión vaya a su ex esposa. Ahí entrará a tallar quienes tienen derecho al beneficio de la pensión, que son netamente pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendientes. Entonces, si él está divorciado, no se ha vuelto a casar, no habrá una esposa. Si no hay hijos menores o no hay hijos incapacitados para el trabajo, entonces también quedarán excluidos, ¿no? Simplemente no habrá una pensión para nadie. Y si tiene padres, quizás a los padres es a quienes les pueda corresponder esta pensión, ¿no? Y si no, bueno, la pensión quedará ya, pues, para el Estado, ¿no? O la caja de pensiones militar policial. Pero no puede disponer, la pensión no es una herencia, no puede disponer de la pensión, yo le quiero dejar a mi ex esposa, o yo le quiero dejar a mi hija que es profesional, o le quiero dejar a mi conviviente, ni siquiera la conviviente le puede dejar, ¿no? La conviviente tendrá que hacer un proceso judicial de reconocimiento judicial de unión de hecho, y luego del reconocimiento judicial de unión de hecho también tendrá que pedirle al juez que le otorgue una pensión de viudez por unión de hecho, ¿no? Tendrá que ser así. Doctora, disculpe. Respecto a la primera pregunta, doctora, bueno, quizás no ha sido muy explícito. Doctora, ¿estar sometido a ley afecta a que yo pueda solicitar mi pasa situación de retiro a mi solicitud? Bueno, en el caso de varones, desde los 15 o 20 años, doctora. No hay ningún problema, porque ya a partir de los 15 años el personal masculino tiene derecho a una pensión, ¿no? Entonces, podría solicitar el pase a retiro a su solicitud, sí lo podría hacer. Lo único, y es más, no afectaría el tiempo de servicios, Normalmente a veces son sometidos a ley por alguna enfermedad que haya sido contraída en el servicio, y que se busca de repente si es una lesión o una enfermedad contraída en el servicio, se busca que su pase a retiro por lo menos salga en cumplimiento del deber, ¿verdad? Entonces, pero no, nada impide que presente una solicitud ante la Dirección de Recursos Humanos para pasar a retiro su solicitud. No hay ningún impedimento. Doctora, entonces, porque ese es mi caso, doctora, porque yo en mi casa, bueno, me he caído, me fracturé la pierna, estuve sometido a 2 periodos. Entonces, no, yo ya tengo 17 años de servicio. Entonces, yo estaba optando por querer, ¿no?, retirarme. Entonces, yo digo, no, si esto afecta, ¿no?, porque son 2 periodos que son, pues, ¿no?, 6 meses, y afecta para que yo pueda solicitar, ¿no?, mi pase de retiro, o en su defecto, cuando yo cumpla los 20 años, pueda solicitar, y esto afectaría, ¿no?, para que yo pueda solicitar mi pase de retiro. No afecta, al tiempo de servicios no afecta en nada. No afecta en nada. Está percibiendo su remuneración, no afecta en nada, no hay ningún problema.
Ya, doctora, muy agradecido. Doctora, disculpe, de repente por el chat nos podría dejar su número de contacto, por favor, ¿sería posible? Ya, está bien, por el chat voy a dejar mi número de contacto, pero por favor no me llamen mucho. A ver. Y si de repente tienen alguna pregunta, por WhatsApp, por favor, voy a tratar Doctora, buenas noches. de absolverles las interrogantes. Sí, buenas noches. Sí, doctora, bueno, Sí, lo escucho. doctora, buenas noches. Doctora, dos preguntas. Claro. En relación a la carta de beneficiarios, ¿qué pasaría si el beneficiario fallece, ¿no? ¿A quién correspondería en este caso el beneficio? Y por otro lado, doctora, sobre la desafiliación. Si ha visto casos que personal policial se ha desafiliado de la caja militar y ha pasado al sistema privado de pensiones. Muy amable, gracias. Ya. A ver, parece que no ha estado atento a lo del seguro de vida, a la carta declaratoria del seguro de vida. A ver, si uno de los beneficiarios fallece al momento de aperturar la carta declaratoria, ¿no? Y esta persona ya no se encuentra físicamente en este mundo, ¿no? Entonces, la norma dice que se va a incrementar de forma proporcional a quienes se encuentren en la carta declaratoria, ¿ya? Se va a incrementar. No es que vamos a otorgarle a los herederos legales del sobreviviente o de la persona que se encuentra en la carta declaratoria. No, se va a incrementar en partes iguales con las personas que se encuentren, con los demás que se encuentren ahí. Si es uno y era 50% para cada uno, ahora a esa persona que queda le otorgarán el 100%. ¿Ya? Eso es uno. Y la segunda pregunta, Dios, la memoria me falla. Sí, doctora, sí, doctor. En relación, no, en la primera pregunta, doctora, si hay un solo beneficiario, o sea, si ese solo beneficiario fallece, Okay. o sea, ¿a quién correspondería? ¿Ese beneficiario hereda el beneficio o, bueno, o a los herederos forzosos del fallecido? Y por otro lado, doctora, la segunda pregunta es en relación a la desafiliación de la caja militar. Si ha visto casos que personal policial se ha desafiliado para pasarse al sistema privado de pensiones. Muy amable, gracias. Bueno, ok. A ver, por la primera pregunta, en todo caso ahí entraría a tallar ya la sucesión intestada. Entraría a tallar la sucesión intestada porque bien claro dice, ¿no? Que se excluye ya al beneficiario que hubiese fallecido, está excluido ya del seguro de vida, entonces como no queda nadie, entra a tallar ahí lo que es la sucesión intestada para los herederos legales del causante, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, no. El decreto ley 19846 y la ley de creación de la Caja de Pensiones Militar Policial no permite que los aportes vayan a una AFP u ONP, ¿no? Entonces, con el decreto ley 19846 no lo permite. Sin embargo, con el decreto legislativo 1133, y como también lo dijimos en anteriores clases, sí lo permite en el caso, pero solo en el caso que el personal del decreto legislativo 1133 se vaya a la situación de retiro con menos de 20 años de servicios. Ahí sí puede escoger o irse a la ONP o irse a la AFP. Si se va a la ONP, pasaría el íntegro de sus aportes a la ONP. Si se va a la ONP. Pero si se va a la AFP, solamente es un bono que va a corresponder que se pase a la AFP. Eso para el decreto legislativo 1133. ¿Correcto? Gracias, doctora. Doctora, disculpe. Buenas noches. Doctora, disculpe dos consultas. ¿Nos podrá repetir, por favor, la fórmula para calcular la pensión tanto en la 19846 y en el 1133? Y doctora, otra situación. Como la vez pasada indicó que no había casos todavía que algún efectivo que está aislado está realizando trabajo remoto, sin caso falleciera por COVID, si es que tendría sus beneficios.
¿Hay algo eso? Eh, ¿Puede aclarar eso, por favor? Gracias. sí, a ver, hasta el momento todavía, como le vuelvo a repetir, no se ha creado lo que es el Consejo de Investigación. Todavía hasta el mes de marzo nos dicen de que se va a crear todavía recién esa junta del Consejo de Investigación para poder ver cómo están resolviendo esos casos, más que nada en la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? Como ustedes saben, a la División de Pensiones ya llega en sí el acto administrativo donde se decide si es en cumplimiento del deber o si es en acto ajeno al servicio, ¿no? Entonces, por ese lado, todavía vamos a tener que solicitar esa información de la Dirección de Recursos Humanos, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la otra pregunta, por favor? Gracias, doctora. La otra era, doctora, si nos puede repetir la fórmula, por favor, para calcular las pensiones en ambos regímenes. Gracias. En el decreto ley 19846, la operación matemática que tienen que hacer es la siguiente. Van a dividir la remuneración consolidada de su grado, ¿no? Sin el bono, obviamente, la remuneración consolidada de su grado, entre 30 si es varón, o entre 25 si es dama, porque ese es el ciclo laboral, ¿no? De años de servicios trabajados. Y esto lo van a multiplicar por los años de servicios que tengan, ¿no? Obviamente a partir de 12 años y medio de las damas y 15 años de los varones. Y esto va a dar el total de la remuneración consolidada en concepto de pensión que van a recibir a través de la caja de pensiones militar policial, ¿no? Obviamente si ya tienen 25 años damas o 30 años varones, entonces su pensión va a ser igual al total de la remuneración consolidada de su grado. Eso para el decreto ley 19846. La remuneración consolidada de su grado entre 25 o entre 30 por los años de servicios que tenga, ¿no? Entonces eso más que nada es para saber el cálculo de las ambas partes. Porque si es con el tiempo cumplido, no hay ningún problema. Y así tenga 30, 31, 32, 33, o en el caso de las damas tenga 25, 26, 27, no se va a incrementar un sol más por cada año que se quede laborando, ¿ya? En el caso del decreto legislativo 1133 es diferente, porque como sabemos, el decreto legislativo 1133, a partir de 20 años de servicio, son pensionables tanto varones como damas, sin distinguir género, aquí a partir de los 20 años de servicios, y siempre va a ser una pensión no renovable, que quiere decir que no se encuentra sujeto a incremento de pensión por parte del Estado, salvo que es por norma legal se disponga de esa manera. ¿Cuál es el cálculo que se va a hacer? Se va a dividir la remuneración de referencia, no la remuneración consolidada. Y ya les expliqué cómo sacábamos la remuneración de referencia. La remuneración de referencia se saca dividiendo los últimos 60 meses de su remuneración en situación de actividad. Vale decir, si los 2 últimos años yo fui superior y percibí 2.668, pero los 3 últimos años anteriores, ¿no? Que son 60 meses, fui un suboficial brigadier y percibí 2.561, entonces voy a sumar, pues, ¿no? Voy a sumar esos 60 meses, tanto de brigadier como de superior, y lo voy a dividir entre 60 y me va a salir la remuneración de referencia. Esa remuneración de referencia yo la voy a dividir entre 30, ¿no? Ya sea damas o varones. Estoy hablando de la 1133. Ya sea damas o varones, la voy a dividir entre 30 y la voy a multiplicar por los años de servicios que tengan, ya saben, a partir de los 20. Y sobre ese resultado voy a percibir como concepto de pensión el 55%. ¿Ya? Ahora, si tengo más de 30 años de servicios, tengo 31, 32, 33, 34, se me va a incrementar 0.5% por cada año que yo me quede en la policía hasta llegar a los 40 años, porque acordémonos que la ley vigente dice que nos podemos quedar hasta los 40 años de servicios y ya hasta los 40 años de servicios pasamos a la situación de retiro por tiempo cumplido. ¿Ya? Entonces, es entendible, ¿verdad? Sí, doctora, gracias, muy amable. De nada. Excelente. Bien.
Creo que ya vamos llegando al término de esta exposición de parte, ¿no?, de mi curso. En realidad me siento muy contenta, muy agradecida por darme esta oportunidad al doctor Estefano Miranda de la Cámara Legal Educativa Fortaleza por invitarme a participar de estos diplomados. Gustosa de poderme dirigir a ustedes. Es algo que vengo haciendo desde el año 2013. Desde el año 2013 lo he hecho a nivel de la Policía Nacional del Perú. He ido a diferentes comisiones para poder exponer solo una partecita, no todo como ahora lo estoy haciendo, sino solo una partecita, porque íbamos en comisión del servicio a diferentes lugares del territorio nacional. Les he dejado mi número de teléfono, por favor. Si desean ingresar algún documento a pensiones, estoy a enviarles, ¿no?, por WhatsApp los números de contactos, el correo electrónico, los formatos que tienen que llenar, ¿no? Entonces, espero que hayan podido ser útil esta disertación y bueno, ¿no?, brindándoles a todos un poquito de mi conocimiento adquirido en la división de pensiones, ya que laboro ahí desde el año 2008 hasta la actualidad, ¿no? Muchísimas gracias, tengan todos ustedes, me voy despidiendo y será pues hasta otra oportunidad de poder encontrarnos. Ya saben que trabajo en la división de pensiones. Gracias, muchísimas gracias a todos y bueno, bendiciones para todos, cuídense por favor en estos tiempos. No quisiera de verdad que les pase algo, ¿no? Cuídense mucho, por favor, todos, ¿sí? Gracias, doctor.